Definición de periódico. Para empezar, lo primero que haremos es definir qué es un periódico exactamente. El diccionario nos dice que es una publicación regular en el tiempo, y que normalmente informa sobre noticias o asuntos de actualidad. Su periodicidad puede ser diaria, semanal, mensual, bimensual e incluso semestral. Una vez dicho esto, habitualmente en la acepción popular, se suele denominar periódico o diario, si sale a la calle o se publica todos los días. Otros sinónimos de periódico son, según cada país, gaceta, noticiero, rotativo o boletín. Origen del periódico. Cerca del año 59 a.C., en los tiempos en que Julio César hace 44 a.C. que era cónsul romano, se colocaban periódicamente en el foro la denominada acta diurna. En ella se informaba a los ciudadanos, sobre todas las cosas de interés que habían ocurrido o de las que iban a suceder en poco tiempo. Por otro lado, los chinos en el siglo XX ya propagaban regularmente una especie de manuscritos en papel con noticias consideradas de interés público y general. Puedes ver la historia del papel, para obtener más información. Del mismo modo, ya en la Edad Media europea, se empleaban dos medios de comunicación diferentes. Aunque el primero de los dos que vamos a definir era el más empleado. En la mayoría de las ciudades tenían pregoneros que ponían a los vecinos al corriente de cuanto se estimaba debía saberse. Era una especie de emisión oral periódica de boletines de noticias en verso para facilitar ser recordados por el pregonero. El otro sistema era la utilización de carteles para hacer saber disposiciones y leyes a sus súbditos y ciudadanos. En 1440, Johannes Gutenberg inventó la prensa de imprenta moderna. Un artilugio que permitía realizar rápidamente muchas copias de un escrito. Esto facilitaría que el periódico como medio de comunicación de masas pudiera aparecer unos años más tarde. ¿Quién inventó el periódico? A diferencia de otros inventos, descubrimientos o avances de la humanidad, en el caso del periódico, es muy complejo adjudicar a una sola persona o colectivo la invención de este medio de comunicación. O lo que es lo mismo, no se sabe quién inventó el periódico. Más bien nació o apareció de forma natural, como una evolución lógica de los sistemas de comunicación que se venían empleando hasta la fecha de la aparición de los primeros periódicos. Para intentar esclarecerlo, en el siguiente apartado, te vamos a explicar cuándo se inventó el periódico y paralelamente también dónde se inventó el periódico. ¿Dónde y cuándo se inventó el periódico? Se puede considerar que el primer periódico o la primera publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena, en el año 1529. Era una hoja de noticias, también llamados mercurios, en la que se solicitaba a los ciudadanos ayuda, para poder enfrentarse y derrotar a los turcos, que peligrosamente estaban acechando las puertas de la ciudad imperial. Más tarde, en 1580 se publicó el primer periódico o diario, tal y como lo entendemos en la actualidad. Era el Mercurius Gallo-Belgicus, que vio la luz en la ciudad alemana de Colonia bajo los auspicios de Michael van Isselt 1530-1597. Este periódico sirvió de modelo e inspiración a todos sus predecesores, incluido el que se considera primer periódico inglés, el English Mercury, creado en el año 1588. La primera publicación moderna de periodicidad regular apareció en la ciudad belga de Amberes en 1605, el Nieuwe Dingen, iniciativa del impresor Abraham Verhoeven en 1575-1652. La idea gustó tanto que fue imitada rápidamente. Así, en 1609 aparecían en Alemania un par de semanarios, uno publicado en Estrasburgo, el Die Relation aller Vornehmen und Gedenkürdigen Historien, en cuyo número 37 se hablaba de un invento de la época, el telescopio de Galileo. En 1611, ya existía en Londres una oficina de mensajes periódicos. Más tarde la Gazette, del francés Théophraste Renaud, institucionalizó este tipo de servicio. El primer periódico en inglés publicado fuera de Inglaterra, se publicó en Ámsterdam en el 1620, el Courant of Italie Germani, impreso por George Besseler. Se trataba de una serie de revistas de publicación periódica. El periódico inglés Mercurius Britannicus de 1632 fue el primer periódico en ser censurado por la autoridad, que prohibía publicar noticias extranjeras en sus páginas. Hubo una querella que ganó la prensa en 1641, aboliéndose la sorprendente prohibición inglesa de imprimir noticias alusivas a países extranjeros. El juez falló de la siguiente manera: la libertad de prensa es nuestra libertad.
El primer diario publicado en Alemania lo fue en la ciudad de Leipzig por Timoteo Rich en 1650, el Einkommende Zeitungen, conocido luego por Diario de Leipzig, con el que salió a la calle hasta 1918. En 1690, nació la prensa norteamericana, iniciativa del periodista inglés Benjamin Harris, en Boston, con sus Public Occurrences both Foreign and Domestic. Curiosamente solo duró 4 días, porque chocó con las autoridades locales. En la misma ciudad nacería en 1704, el Boston Newsletter, primera publicación periódica norteamericana del periodista John Campbell. En el año 1697, nace la Gaceta de Madrid, un periódico semanal que es el primer periódico de España. Antes de este hecho, existían todo tipo de hojas volantes, avisos y relatos que se difundían mediante el servicio de correos ya existente. Publicaciones como los avisos de Jerónimo de Barrio Nuevo, informaban a la gente acerca de todo tipo de noticias, incluidas las del corazón. Con Francisco Mariano Nipo 1719-1803 nació el periodismo español. El primer periódico madrileño es de 1732, diario histórico, político, canónico y moral, obra exclusiva de Fray José Álvarez. Cada uno de sus 12 números tenía 600 páginas. El 1 de enero de 1737 empezó a editarse trimestralmente en Madrid el Diario de los Literatos de España, y en 1738, el Mercurio Histórico y Político, primera revista española de política internacional. Nipo trabajó en ella. Una de las secciones fijas más antiguas fue la de anuncios breves. Primera agencia de noticias. En Boston se creó la primera agencia de noticias del mundo, en 1811, idea de un curioso personaje llamado Samuel Topcliffe, dueño de una cafetería célebre de esta ciudad, la Gilberto Escoffier House and Dairy. Este pintoresco personaje, al darse cuenta del interés de sus clientes por estar al tanto de las noticias, cambió la naturaleza del local, convirtiéndolo en una merchant reading room o sala de lectura para los comerciantes. Según la mentalidad antigua de la época, el austriaco Sigmund Freud tenía razón cuando pronosticó que lo único que no cambiará nunca son las noticias que interesan al hombre. Al de las cavernas le preocupaban las mismas cosas que al hombre de nuestro tiempo: la comida, las mujeres y el clima. Definición de periódico. Para empezar, lo primero que haremos es definir qué es un periódico exactamente. El diccionario nos dice que es una publicación regular en el tiempo, y que normalmente informa sobre noticias o asuntos de actualidad. Su periodicidad puede ser diaria, semanal, mensual, bimensual e incluso semestral. Una vez dicho esto, habitualmente en la acepción popular, se suele denominar periódico o diario, si sale a la calle o se publica todos los días. Otros sinónimos de periódico son, según cada país, gaceta, noticiero, rotativo o boletín. Origen del periódico. Cerca del año 59 a.C., en los tiempos en que Julio César 100 hace 44 AC, que era cónsul romano, se colocaban periódicamente en el foro la denominada acta diurna. En ella se informaba a los ciudadanos sobre todas las cosas de interés que habían ocurrido o de las que iban a suceder en poco tiempo. Por otro lado, los chinos en el siglo XX ya propagaban regularmente una especie de manuscritos en papel con noticias consideradas de interés público y general. Puedes ver la historia del papel para obtener más información. Del mismo modo, ya en la Edad Media europea se empleaban dos medios de comunicación diferentes, aunque el primero de los dos que vamos a definir era el más empleado. En la mayoría de las ciudades tenían pregoneros que ponían a los vecinos al corriente de cuanto se estimaba debía saberse. Era una especie de emisión oral periódica de boletines de noticias en verso para facilitar ser recordados por el pregonero. El otro sistema era la utilización de carteles para hacer saber disposiciones y leyes a sus súbditos y ciudadanos. En 1440, Johannes Gutenberg inventó la prensa de imprenta moderna, un artilugio que permitía realizar rápidamente muchas copias de un escrito. Esto facilitaría que el periódico como medio de comunicación de masas pudiera aparecer unos años más tarde. ¿Quién inventó el periódico? A diferencia de otros inventos, descubrimientos o avances de la humanidad, en el caso del periódico, es muy complejo adjudicar a una sola persona o colectivo la invención de este medio de comunicación. O lo que es lo mismo, no se sabe quién inventó el periódico. Más bien nació o apareció de forma natural,
como una evolución lógica de los sistemas de comunicación que se venían empleando hasta la fecha de la aparición de los primeros periódicos. Para intentar esclarecerlo, en el siguiente apartado, te vamos a explicar cuándo se inventó el periódico y paralelamente también dónde se inventó el periódico. ¿Dónde y cuándo se inventó el periódico? Se puede considerar que el primer periódico o la primera publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena, en el año 1529. Era una hoja de noticias, también llamados mercurios, en la que se solicitaba a los ciudadanos ayuda, para poder enfrentarse y derrotar a los turcos, que peligrosamente estaban acechando las puertas de la ciudad imperial. Más tarde, en 1580 se publicó el primer periódico o diario, tal y como lo entendemos en la actualidad. Era el Mercurius Gallo Belgicus, que vio la luz en la ciudad alemana de Colonia bajo los auspicios de Michael van Isselt 1530-1597. Este periódico sirvió de modelo e inspiración a todos sus predecesores, incluido el que se considera primer periódico inglés, el English Mercury, creado en el año 1588. La primera publicación moderna de periodicidad regular apareció en la ciudad belga de Amberes en 1605, el Nieuwe Dingen, iniciativa del impresor Abraham Verhoeven en 1575-1652. La idea gustó tanto que fue imitada rápidamente. Así, en 1609 aparecían en Alemania un par de semanarios, uno publicado en Estrasburgo, el Die Relation aller Vornehmen und Gedenkürdigen Historien, en cuyo número 37 se hablaba de un invento de la época, el telescopio de Galileo. En 1611, ya existía en Londres una oficina de mensajes periódicos. Más tarde la Gazette, del francés Théophraste Renaud, institucionalizó este tipo de servicio. El primer periódico en inglés publicado fuera de Inglaterra, se publicó en Ámsterdam en el 1620, el Courant of Italy Germany, impreso por George Besseler. Se trataba de una serie de revistas de publicación periódica. El periódico inglés Mercurius Britannicus de 1632 fue el primer periódico en ser censurado por la autoridad, que prohibía publicar noticias extranjeras en sus páginas. Hubo una querella que ganó la prensa en 1641, aboliéndose la sorprendente prohibición inglesa de imprimir noticias alusivas a países extranjeros. El juez falló de la siguiente manera: la libertad de prensa es nuestra libertad. El primer diario publicado en Alemania lo fue en la ciudad de Leipzig por Timoteo Rich en 1650, el Einkommende Zeitungen, conocido luego por Diario de Leipzig, con el que salió a la calle hasta 1918. En 1690, nació la prensa norteamericana, iniciativa del periodista inglés Benjamin Harris, en Boston, con sus Public Occurrences both Foreign and Domestic. Curiosamente solo duró 4 días, porque chocó con las autoridades locales. En la misma ciudad nacería en 1704, el Boston Newsletter, primera publicación periódica norteamericana, del periodista John Campbell. En el año 1697, nace la Gaceta de Madrid, un periódico semanal que es el primer periódico de España. Antes de este hecho, existían todo tipo de hojas volantes, avisos y relatos que se difundían mediante el servicio de correos ya existente. Publicaciones como los avisos de Jerónimo de Barrio Nuevo, informaban a la gente acerca de todo tipo de noticias, incluidas las del corazón. Con Francisco Mariano Nipo 1719-1803 nació el periodismo español. El primer periódico madrileño es de 1732, diario histórico, político, canónico y moral, obra exclusiva de Fray José Álvarez. Cada uno de sus 12 números tenía 600 páginas. El 1 de enero de 1737 empezó a editarse trimestralmente en Madrid el Diario de los Literatos de España, y en 1738, el Mercurio Histórico y Político, primera revista española de política internacional. Nipo trabajó en ella. Una de las secciones fijas más antiguas fue la de anuncios breves. Primera agencia de noticias. En Boston se creó la primera agencia de noticias del mundo, en 1811, idea de un curioso personaje llamado Samuel Topcliffe, dueño de una cafetería célebre de esta ciudad, la Gilberto Escoffier House and Dairy. Este pintoresco personaje, al darse cuenta del interés de sus clientes por estar al tanto de las noticias, cambió la naturaleza del local, convirtiéndolo en una merchant, es reading room o sala de lectura para los comerciantes.
Según la mentalidad antigua de la época, el austriaco Sigmund Freud tenía razón cuando pronosticó que lo único que no cambiará nunca son las noticias que interesan al hombre. Al de las cavernas, le preocupaban las mismas cosas que al hombre de nuestro tiempo: la comida, las mujeres y el clima.